mi matrimonio estaba destruido ya, porque yo era una persona, la esposa mía y yo pasamos por muchos procesos, por muchos problemas, porque nosotros no nos comprendíamos. Es algo que me marca cada vez que me acuerdo de eso, porque yo sé que mi esposa sufrió mucho en esos tiempos. Y automáticamente el pastor dijo eso, como que algo se rompió literalmente, y ahí yo tomé la decisión. Cuando yo me paré de esa silla, ya yo no era yo. Pero hubo un momento que una palabra que el pastor dijo que a mí me marcó, y él dijo: ¿tú crees que porque tú has engañado muchas mujeres y a muchas tú le has dicho que tú la quieres, que tú la amas, tú crees que tú eres un tigre? Tú no eres tigre de nada, tú no te quieres ni tú mismo, tú no sabes lo que es el significado de amor, porque tú estás haciendo un daño a alguien y te lo está haciendo tú mismo. Y cuando él mencionó esa palabra, eso como que rompió en mí, porque yo me acordé literalmente de mi esposa y de mi hija. Y pasó algo conmigo en ese trayecto, y es que yo tuve un hijo fuera de mi matrimonio. Y yo recuerdo que yo decía: ya mi vida no vale nada. Yo decía: ya yo no soy nadie. Al punto que llegó a pasar por mi mente hasta quitarme la vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar ahí conectado. Es un contenido más de este canal donde tratamos de todo lo que vayamos a hacer sea para edificación de su alma. Por eso le pedimos de que nos dejes un like, lo comente y lo comparta. Hoy estoy con un líder de mi congregación, mi hermano Martín Hernández, quien tendrá un conversatorio conmigo donde yo espero que sea de mucha bendición para su vida. Martín, Dios te bendiga mucho, hermano. Amén, amén, Yao. Dios te bendiga mucho más. Dios bendiga a cada uno de las personas que se van a conectar, de los hermanos que van a poder ver esta poderosa grabación, estos poderosos videos. Sabemos firmemente que será de gran edificación para muchas personas. Sabemos que el Espíritu Santo obra y sabemos que será de gran bendición. Amén. Amén. Para mí es un privilegio estar aquí, esta grata oportunidad que el Señor nos ha dado a través de esta plataforma de Orobi, y esperamos que sea de gran bendición. Yo sé que el Señor tiene cosas buenas, muy buenas, y es solo nosotros poner de nuestra parte para que eso se dé. Amén. Amén, mi hermano Martín. Lo primero que voy a empezar es cómo tú llegas a los pies de Cristo. Amén. Mira, eso es algo poderoso. Yo recuerdo, yo trabajo en restaurante, para los que no me conocen. Yo soy chef de cocina. La gloria sea siempre del Señor. Yo trabajo en restaurante, y en el restaurante donde yo estaba trabajando estaba pasando por una circunstancia, en un proceso de baja, como dicen a nivel de restaurante. Sucede que en esos días estaban planeando cerrar el restaurante para remodelar. En esos días se acercaron dos primas mías a mí y me invitaron para un campamento que tenían de la iglesia donde ellas asistían. Pero ellas no me lo vendieron como que era un campamento de la iglesia. Me dijeron: eso es como un resort. Ya. Vámonos para ese resort, allá tú te vas a gozar, allá van a jugar basquetbol, van a jugar softball, se van a bañar en piscina, hay de todo para que tú te deleites. Eso es un resort, hay mucha comida, hay de todo. Y me lo vendieron así. Pues sucede que yo tenía mis planes hechos, pero ya el Señor tenía los míos. Ya. Tenía sus planes para mí. Nunca se me olvida, Yao, que la noche anterior a ese viaje, yo recuerdo siempre, porque no sé cómo algunos hermanos lo verán, pero yo era un católico de estos que son enfedernidos. De lo de verdad. De lo de verdad. Ya. Y tú sabes que muchas veces nos dieron una mala creencia y una mala costumbre de que los católicos como que no querían saber de los evangélicos, como que no se llevaban. Y yo recuerdo que yo estaba tomando con una amiga allá en mi casa. Allá el restaurante estaba cerrado la noche antes del campamento, y yo estaba tomando en mi casa con una amiga ahí, y mi madre estaba ahí. Mi madre era católica en ese tiempo también. La gloria del Señor, ya el Señor la rescató también para su juicio y gloria. Pues bien, y mi madre se me acerca y me dice Franklin, porque toda mi familia me conoce, Sí. me dicen Franklin de apodo. Me dice: Franklin, pero si tú vas
para esa actividad mañana donde te invitaron y tú te vas a convertir para allá. Me dice, mami, qué tú haces bebiendo hoy? Oye. Y yo le dije, doña, ¿pero quién le dijo a usted que yo voy para allá a convertirme? Le dije, yo voy a descansar porque estoy cansado, aprovechar la remodelación del restaurante para descansar, a tomarlo eso como un resort. Pero era, exacto, era porque tú creías que era un resort, ¿verdad? En ese momento todavía. Para mí Ok. era un resort. Yo nunca Ok. había tenido esa oportunidad de participar en algo así. Ok. Pues la muchacha que estaba ahí tomando conmigo me dice, mira, si tú te metes evangélico, me dice ella, si tú te metes a evangélico, a mí no me hable más nunca. Oye. Me dice la muchacha. Pues yo le digo a ella, muchacha, ¿pero quién te dijo a ti que yo me voy a convertir? Yo voy para allá a gozarme, a relajarme. Pero ya el Señor tenía sus planes. Eso es un testimonio ya, porque fue algo tan tremendo que el día siguiente, el mismo día del viaje, eso fue tan tremendo. Yo me acuerdo que yo tuve que ir al restaurante a buscar algo que tenía que ir a buscar, me llamaron. Ujú. Y cuando yo cogí para el restaurante, yo me acuerdo que yo había comprado un teléfono nuevo. Y ese teléfono cayó un agua tan grande que el teléfono hasta agua me cogió por la pantalla. Wow. Y yo decía, y yo me mojé. En ese tiempo yo andaba a pie y yo me mojé todo. Ujú. Y yo decía, pero yo no voy a ir para ese viaje ya porque está lloviendo demasiado. Yo no voy a coger por ahí a arriesgarme. Como está el tiempo, como están diciendo meteorología, que va a llover demasiado, que el agua continuará, yo no voy a coger para ese viaje. El fin es que automáticamente yo saqué eso de mi mente, yo saqué eso de mis planes. Ya no va. Ya yo dije que no iba porque estaba incómodo, porque me mojé, me mojé mucho. El teléfono prácticamente casi se me dañó. Y prácticamente me desconecté de eso. Sí. Pues yo estaba para el trabajo buscando algo que me llamaron, me tomé mi tiempo por ahí, el agua me atrasó muchísimo, todo. El fin es que cuando yo llego a mi casa, me acuerdo que un hermano mío, que si él tiene la oportunidad de ver estos videos, él va a saber que es así. Me acuerdo que un hermano mío iba conmigo también para ese viaje. Se llama Toribio, él lo declaramos siempre para Cristo en el nombre Amén. de Jesús. Amén. Y yo me acuerdo que cuando yo llego, me dice él, ven acá, y es que no vamos a ir para el viaje. Le digo, ya yo no voy para ningún lado. Le digo, yo no voy para ningún lado, está lloviendo demasiado, yo no voy a coger por ahí a arriesgarme en ese peligro, yo no voy para allá, le digo yo. Pues nos quedamos ahí directamente en la casa. Pues cuando literalmente ya las guaguas nos estaban esperando a nosotros, me acuerdo que era en Carrefour, el lugar de encuentro. Cuando nos llaman las primas de nosotros, yo estoy muy estribado en el mueble de mi casa. Y yo estoy ya desconectado de eso, porque yo me desconecté de ese viaje. Y nos llaman y dice, ¿dónde ustedes vienen? Solamente lo estamos esperando a ustedes. Y ya el pastor está peleando porque quieren que arranquemos. Y le digo yo, y fue al hermano mío que llamaron, ella. Y cuando yo lo oigo a él hablando, como que y yo le dije de repente, dile que nosotros vamos en camino. Pero yo estoy que ni siquiera me he bañado. Digo, dile que nosotros vamos en camino, que no esperen. Y eso fue como el mismo Dios obrando, como que se rompió esa barrera que no quería que nosotros avanzáramos. Siento la gloria del Señor. Y me acuerdo yo que yo ni siquiera me bañé. El hermano mío ya se había bañado temprano, pero yo ni siquiera me bañé. Yo me puse una ropa así mismo y eché un par de ropa en un bulto y llamamos un taxi para llegar más rápido. Vámonos. Pues cuando llegamos allá, la persona tan incómodo estaban, que por qué llegamos tan tarde. Pero el Señor estaba obrando. Sí, sí, había un propósito ahí. El Señor estaba obrando. Para no alargarte mucho esta parte, cuando llegamos al lugar, me acuerdo que fue en Maimón, un 5 de noviembre del 2010. Nunca se me olvida. Cuando llegamos allá al lugar, comenzó como el Espíritu Santo a tratar conmigo. Yo no era cristiano, yo no entendía quizá lo que estaba pasando conmigo. Desde que comenzaron las primeras administraciones, yo comencé como a sentir algo diferente. Y déjame decirte directamente que también el enemigo comenzó a atacar por otro lado.
Comenzaron porque llevan mucha gente inconverso. Ellos usan un buen programa para atraer mucho. Como me atrayeron a mí, así Sí, mismo sí, atrayeron a los sí. otros. Pues, para serte sincero, quizá algo que no lo he testificado en otros lugares. Ahí comenzó una persona, una muchacha, a mandarme mandado. Ujú. Y yo como que me desenfoqué automáticamente de un poco de lo que yo estaba percibiendo desde que Ujú. llegué al lugar. Pero cuando llegó la hora del culto, yo me acuerdo que ese pastor comenzó a predicar y yo entendía que todo lo que él decía me lo decía a mí. En ese tiempo ya mi matrimonio estaba destruido. Ah, pero espérate. Tú estabas casado. Sí, yo estaba casado. Yo tenía la niña pequeña mía tenía casi 2 años. La más grande Oh, mía, perdón, tenía casi 2 años. ok. Exacto. Mi matrimonio estaba destruido ya, porque yo era una persona, la esposa mía y yo pasamos por muchos procesos, por muchos problemas, porque nosotros no nos comprendíamos. Ok. Era como dicen el agua y el aceite que no se Ujú. juntan. Y éramos prácticamente como muy diferentes los dos. Y por eso yo llego a ese lugar y yo me sentía como abierto. Bueno, si hay una muchacha que me está mandando un mandado, yo puedo mirar a ver quién Ujú, es. ujú. Me sentía como libre de hacerlo. No, porque ya había una situación en tu casa, o sea, ya Exactamente. había algo que ya no estaba funcionando. Lo que yo no sabía, lo que yo no sabía que ya Dios tenía preparado sus planes para mí en ese lugar. Pues cuando el pastor comenzó a predicar en ese lugar, yo sentía ya que todo lo que el pastor decía me lo decía a mí. Y yo decía, pero ¿y quién le contó? ¿Quién le dijo? Donde habían más de 800 o 900 personas, Ujú. ¿quién le dijo que yo he hecho todo esto? ¿Quién le dijo que yo me he portado así? Nunca se me olvida el texto del cual ese pastor predicó. Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes. Nunca se me olvida ese capítulo, porque eso me marcó la prudencia y la insensatez. Ujú. Y eso me marcó totalmente. Y cuando él comenzó a hacer el llamado para que pasaran, comenzó la batalla mía con el Espíritu Santo tratando conmigo y también el enemigo por otro lado. Comenzó la batalla. Y algo me decía, levántate y ve, levántate. Entonces el enemigo me ministraba por otro lado, acuérdate de lo que tú dijiste anoche. Acuérdate que tus amigos se van a burlar de ti, todos te van a señalar, nadie te va a creer, con todo lo que tú has hecho nadie te va a creer, tú no has sido bueno. Me ministraba. Y el Espíritu Santo entonces me decía, te estoy dando una oportunidad, te estoy dando una oportunidad, levántate. Fue tan poderoso que yo me acuerdo que pasaron se convirtieron muchas personas ese día, ese mismo día. Se convirtieron mucho. Y, a medida que iban pasando los hermanos, el pastor decía, falta alguien Mm. que aún no ha cruzado, no ha Wow. venido. Falta alguien. Y yo tenía esa batalla allá sentado, yo tenía esa batalla. Y llegaba a mi mente la palabra que me decía la amiga mía, me decía, si tú te metes a evangélico, si tú te conviertes, no me hable más. Me llegaba a la mente todo lo que yo había hecho y quizá yo decía que yo iba a ser un punto de burla, porque se iban a burlar de mí, me iban a señalar, me iban a Ujú, juzgar, ujú. porque mis amistades, mis amigos sabían. Sabe que cuando muchas veces nosotros estamos en el mundo y no somos blancas palomas, como Claro. dicen. Y eso era una batalla. Pero hubo un momento que una palabra que el pastor dijo que a mí me marcó. Rolando Díaz se llama ese pastor. Me marcó una palabra que él dijo. Y él dijo, ¿tú crees que porque tú has engañado muchas mujeres y a muchas tú le has dicho que tú la quieres,
que tú la amas, tú crees que tú eres un tigre, tú no eres tigre nada, tú no te quieres ni tú mismo. Tú no sabes lo que es el significado de amor, porque tú estás haciendo un daño a alguien y te lo estás haciendo tú mismo. Wow. Y cuando él mencionó esa palabra, eso como que rompió en mí, porque yo me acordé literalmente de mi esposa y de mi hija. Es algo que me marca cada vez que me acuerdo de eso, porque yo sé que mi esposa sufrió mucho en esos tiempos. Y automáticamente el pastor dijo eso, como que algo se rompió literalmente, y ahí yo tomé la decisión. Cuando yo me paré de esa silla, ya yo no era yo. Ya ahí ya no era yo. Yo sentía que yo iba como caminando en el aire. Cuando yo llegué, me dijo el pastor, yo te estaba esperando. Wow. Yo recuerdo que yo esa noche, yo duré más de 4 o 5 horas llorando. Yo no podía aguantar mis lágrimas. Fue tan así que yo me acosté llorando, así las lágrimas no me paraban. Yo me acosté y yo me despertaba en la madrugada así llorando. No me aguantaba. Entonces, luego de ahí fue que comenzó el proceso del Señor restaurar mi familia. Al poco tiempo volví con mi esposa, con el matrimonio. Y aquí estamos para la gloria del Señor. Ya, muy bien. Martín, a veces cuando uno toma la decisión de acercarse más a Cristo, ya sea que te recién convierta o que sea un cristiano activo, cuando tú tomas la decisión de acercarse al Señor, ahí es donde vienen entonces las pruebas, ahí es donde viene la batalla. Como yo digo que es lo normal, el enemigo sabe que ya tú tienes una intención Así es. de buscar al Señor y bueno, busca toda la forma de cómo desenfocarte. Cuando tú te conviertes y que entonces estás buscando los mecanismos para restaurar tu matrimonio, ¿qué situaciones tuviste? Que tú puedes decir, óyeme, pero ahí fue donde empezaron las batallas. Mira, yo por eso siempre digo que la vida mía como cristiano ha sido un testimonio desde el principio. Por eso te comencé desde el principio. En ese tiempo, mi matrimonio estaba destruido, como yo te dije. Pero yo comencé un proceso a través de los hermanos, comenzaron a aconsejarme de las iglesias, las primas mías que me comenzaron a darme mucho seguimiento y mucho apoyo. Yo comencé un proceso y en ese tiempo yo hablé con la esposa mía y ella estaba de acuerdo en que nosotros sí iniciáramos nuevamente, exacto. Pero yo me acuerdo que yo quedé muy marcado. El Señor trató conmigo demasiado fuerte. Y yo siempre recuerdo que yo le dije a ella, mira, para nosotros poder volver a recomenzar, tú tienes que ir a la iglesia conmigo, le dije yo. Porque yo no soy el mismo que yo era antes. Ya yo soy diferente, el Señor cambió mi vida, yo le dije. Y ella, claro, estuvo de acuerdo de una vez porque la esposa mía es nacida y criada dentro de la iglesia cristiana. En ese tiempo ella no era cristiana, estaba apartada también, pero ella fue nacida y criada dentro de la iglesia cristiana. Pues bien, ahí viene el proceso, nos reconciliamos, nos mudamos de nuevo, hasta nos mudamos del sector. Ahí recuerdo que nos mudamos para el sector de Herrera. Ahí recomenzamos de nuevo y comenzamos a ir a la iglesia, pero pasaba algo conmigo ya, que yo entiendo que en ese momento eran una de las pruebas más fuertes mías, que yo estaba como un poco desesperado, porque la esposa mía iba conmigo a culto tras culto, yo nunca veía que ella pasaba y se convertía. Yeah. Y eso como que estaba creando en mí ya un modo de desesperación. Y tal vez una molestia, ¿no? Sí, incluso incomodidades. A veces llegábamos del culto que yo llegaba guapo Oye. con ella a la casa porque yo quería
yo entendía, yo decía, wow, eso fue un mensaje para que ella se convirtiera. Y no se convirtió. El fin es que fueron muchos procesos. Después, como a los 4 meses, después de eso, me acuerdo que había otra actividad en el mismo lugar donde yo me convertí. En el campamento. En el campamento. Y yo le oraba al Señor fielmente. Yo le decía, Dios mío, si es tu voluntad, permite, porque tenía que solicitar mi permiso en el trabajo. Y el restaurante estaba abierto y yo tenía que solicitar mi permiso en el trabajo. Y yo le dije, Señor, si es tu voluntad, permite que yo pueda ir a ese campamento para yo llevar a mi esposa, porque yo estoy 100% seguro que como yo me convertí allá, yo sé que ella también se va a convertir. Ya. Y comencé ese proceso, oye, y el Señor es tan bueno que me abrió la oportunidad. Me dio la oportunidad cuando le solicité el permiso al jefe mío, me dijo, dale, vete, organiza a tus muchachos y dale. El fin es que nos programamos, me acuerdo que lo que te dije anteriormente, fuera de cámara, de la competencia bíblica, justamente era en ese tiempo. Yo apenas tenía 4 meses que había venido a los pies de Cristo. El fin es que yo llego con ella a esa actividad. Yo estaba seguro 100% que ella iba a aceptar a Cristo en esa actividad. Eran 4 días, fue para una Semana Santa. Me acuerdo que el primer día una administración poderosa, un culto poderoso, no pasó. Digo yo, bueno, quedan 3 días. Bueno. Viene el segundo día, tremendo, más fuerte, más poderoso. La esposa mía no pasa. Tampoco pasó. Viene el tercer día, digo yo, bueno, ya se estaba. Pero espérate, Martín, ok, han pasado días, pero ¿y cuál es tu... ¿Estás desesperado? ¿Qué está pasando por tu mente? Sí, yo estaba desesperado, pero yo estaba como tan convencido de que ella lo iba a aceptar que yo dije, bueno, quedan 2 días. Ya. Ya la desesperación como que estaba comenzando a hacer algo en mí, pero yo estaba confiado. Yo decía, faltan 2 días. Ya. Viene el tercer día, tremendo, poderoso. Pasaron mucha gente, se convirtieron muchas almas. La esposa mía no pasó. Ya ahí comienza a bajar mi semblante. Sí. Comienzo a sentirme como un poco más desesperado de lo que estaba. Comienzo a preguntarme, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero todavía aún queda un día. Y tú no le habías dicho a ella, man, acá fulano, ¿y por qué tú no pasas? Yo no le había preguntado porque, tú sabes, yo era como dicen en la pelota, novato. Ok. En ese tiempo. Y yo entendía que como el Espíritu Santo me tocó a mí, así también le iba a tocar. Así la iba a tocar a ella. Que en el momento ella lo iba a tocar. Yo decía, bueno, aún queda un día. Y el día ya de la despedida, que era el último día ese, la administración era en la mañana, yo dije, hoy ella va a tomar la decisión, porque hacían algo especial. Ya. El fin es que hicieron una administración tremenda, pasaron muchas almas. Yo me quedé esperando, nomás me faltó que la empujara para que ella pasara. La esposa mía no pasó. No pasó. No pasó. Yo me sentí tan mal, que yo sentí como si a mí se me había muerto un familiar cercano o alguien. De tan mal que yo me sentía. Yo me acuerdo que despidieron de allá, nos montamos en las guaguas. Y cuando yo venía en la guagua, que las lágrimas me caían así. Wow. De los ojos. Y yo venía cuestionando a Dios. Yo decía, ¿por qué? Porque si yo sé que yo era peor y todas las cosas que yo hice, y tú me hablaste así a mí, tú me tocaste y yo pasé, ¿por qué ella no tomó la decisión? Y con tanta seguridad, tanto sacrificio que yo hice, sacrificándome mi trabajo y todo, porque yo estaba seguro de que ella sí te iba a aceptar hoy. Y no vino, porque desde que yo vine a los pies de Cristo, ya uno de los anhelos principales míos fue principalmente mi esposa que viniera a los pies de Cristo y luego mi familia. Y yo me sentía tan mal. Y yo venía llorando literal en la guagua, con los lagrimones. Y yo me acuerdo que se me acercó una hermana que el Espíritu Santo la tocó. Y me dijo, hermanito, el tiempo de Dios es perfecto. Me dijo, en su tiempo Él lo hará. Sigue creyendo, sigue firme, que el tiempo de Él es perfecto. En su tiempo Él lo hará. Y ahí ya yo pude como
como descansar un poco. Ya. Como que no te voy a decir que me tranquilicé por completo, porque seguí cuestionando muchas cosas, Ujú. pero ahí comencé a tranquilizarme un poco y en el momento en que yo menos lo esperaba, en un culto normal en la iglesia, entonces la esposa mía pasó y tomó la decisión. Ya, Y ese día yo lloré como un niño en la iglesia. ya. Qué Gloria a bien, Dios. qué bien. ¿Qué importancia tenía? Porque, ok, tú querías que ella se convirtiera, está bien que se convierta porque tenemos todo que venir a los pies de Cristo, pero ¿qué era lo que tanta importancia tenía para ti que ella pasara? O sea, ¿por qué? Amén. Mira, la esposa mía y yo, nosotros prácticamente no nos conocimos. Duramos un tiempo de noviazgo, alrededor casi de un año. Pero nosotros prácticamente nos veíamos el día libre mío, de mi Ujú. trabajo. Sucede que cuando la esposa mía y yo nos casamos, yo me doy cuenta que nosotros prácticamente no nos conocíamos. Porque mi esposa tenía otro pensar, yo tenía otro pensar diferente. Éramos prácticamente dos jóvenes, o sea, no dos jóvenes literal, porque teníamos 20 y pico de años cada uno, Ok. pero teníamos una manera muy diferente de pensar y de interactuar. Si tú te das cuenta, la esposa mía es una persona muy tímida Ujú. y yo soy una persona que me gusta dialogar, me gusta Sí. tratar con las personas. Y prácticamente nosotros como que no encajábamos en muchas cosas. Y muchos de los problemas que nosotros tuvimos, principalmente antes de yo venir a los pies de Cristo, fue principalmente porque nosotros no nos comprendíamos. Ujú. Porque nosotros, yo sentía que nosotros éramos muy diferentes. A mí me crearon con una costumbre, mi esposa subió con otra costumbre, nosotros éramos muy diferentes y chocábamos en todo, no, como que nos contrariábamos en todo. Y esos fueron de los problemas que causaron muchas cosas en nosotros. Eh, a tal punto, para irte avanzando, porque esto es otra parte de este testimonio que no podemos dejar de Ujú. darla. Luego que nosotros vinimos a los pies de Cristo, ya que ella vino a los pies de Cristo, el Señor comenzó a tratar con nosotros. Yo muchas veces, aunque siéndote sincero, esa iglesia no cree directamente en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo sentía el Espíritu Santo como me tocaba. Ok. Y el Señor comenzó a hacer cosas muy bonitas con nosotros. Pero tú sabes que siempre el enemigo no se queda con la mano No, cruzada. no, no. Sucede un tiempo, después nosotros nos mudamos para la zona donde le dicen la yuca del Naco. Ahí vino un tiempo donde la esposa mía comenzó el tiempo de la escasez espiritual, como dicen, y comenzó a desenfocarse, se comenzó a descuidarse, comenzó a no querer ir a la iglesia. Y eso, no tenía, ya nosotros teníamos aproximadamente 3 años visitando a la iglesia en ese tiempo, siendo cristianos, pero yo no tenía una madurez espiritual profunda. Y yo literalmente, cuando yo iba a la iglesia, que muchas veces ya prácticamente ella iba porque yo prácticamente casi la obligaba, Ujú. pero llegó un tiempo que ya yo prácticamente me cansé. Y yo decía, ya me iba yo solo. Pero eso fue el peor error que yo cometí. Ya. Porque cuando yo llegaba a la iglesia, entonces, que los hermanos me preguntaban, muchas veces llegué hasta a mentir. Llegué a Ah. decir que estaba enferma, llegué a decir que tenía una situación, llegué a enfermar a mis niñas también, llegué a decir que la niña estaba enferma, por eso Ujú. no pudo ir. Hablando mentira, siendo cristiano. Y eso fue una brecha que el enemigo abrió. Hasta que llegó un punto que yo ya tenía vergüenza de yo mismo ir a la iglesia solo. Porque yo decía, de automáticamente yo llegué a la iglesia, no me van a abordar, me van a preguntar por ella, normalmente, porque son muy unidos, somos muy Ujú. unidos, siempre me van a preguntar por ella y yo me siento mal en decir que es que ella no quiere venir. Me acuerdo que me le llegué a acercar a unos cuantos hermanos, de los más cercanos que yo tenía, y yo le decía, ayúdenme con la oración, vamos, ayúdenme a orar. Le expliqué la situación que estaba pasando.
Y yo recuerdo ya que llegó ya un tiempo que la esposa mía se salió por completo. Ya dejó de ir, se apartó por completo. Y eso como que a mí me dolió tanto, porque yo decía, Dios mío, pero ¿y dónde está el agradecimiento con lo que Sí. tú has hecho con nosotros? ¿Dónde está el agradecimiento? A ella se le olvidó todo lo que nosotros pasamos anteriormente de venir a tus pies. Ujú. Porque yo, siéndote sincero, yo no era bueno. Yo no era bueno, yo le di mucho sufrimiento a mi esposa. Y, y nosotros prácticamente no nos comprendíamos. Y después que yo venía a los pies de Cristo, fue que, aunque habían cosas que nosotros quizá no las compartíamos, pero yo las manejaba, porque Ujú. ya el Espíritu Una Santo nueva estaba de mi criatura ya. lado. Era una nueva criatura y pensaba y me manejaba diferente. Pues después que ella se apartó por completo, eso comenzó a darme aún más fuerte. Hasta que llegó un momento que yo también me aparté. Ahí Yo está. dije, si tú no vas, yo tampoco voy a ir. Y fue literal, ya. Por eso nosotros muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Porque yo le dije, prepárate, que tú vas a llorar lágrimas de sangre. Nunca se me olvidó esa palabra. Y yo le dije, porque de donde Dios nos sacó, no era para nosotros volver atrás. Me acuerdo yo que yo le dije. Fue tan así que yo me acuerdo que el pastor dio varios viajes a mi casa, nos hizo varias visitas, varias visitas. Y me acuerdo que la última vez que el pastor fue a mi casa, nos dijo una palabra que a mí nunca se me olvidó. Me la dijo prácticamente a mí. Me dijo, usted fuera de los caminos del Señor no le va a ir nada bien. Me dijo, usted quizá puede crecer hasta económicamente, pero hay algo que Dios depositó en usted, que si usted se descuida va a tener problemas serios, serios, me dijo el pastor. Y se fue. Porque ya nosotros le dejamos por entendido que no íbamos a volver Ujú. a la iglesia. A los pocos días ya yo comencé mi rumba, mi calle, olvidándome de todo. Yo, Volviste para atrás. sí, yo gracias al Señor, el Señor me bendijo en el tiempo que yo estuve en ese tiempo, el Señor me bendijo. No era que yo di que tenía dinero, pero no me hacían falta, en el bolsillo no me hacían falta 10, 15 mil pesos. Siempre Ujú. algo tenía ahorrado, tenía mi vehículo y el Señor nos estaba bendiciendo. Y yo me acuerdo que yo comencé la calle nuevamente, comencé a tomar y, y ahí comenzó el enemigo a hacer y a deshacer conmigo. A tal punto que habían ocasiones que yo bebiendo y así en la embriaguez, y habían ocasiones que yo mismo me decía, este no soy yo. Porque había algo como que me ministraba. Yo, gracias al Señor, nunca fui una persona de problemas ni problemático, Ujú. pero había algo que me ministraba. Yo estando en los lugares que me incitaba a tener problemas, a buscar problemas con los demás, personas Oye. que nunca habían tenido problemas conmigo. No, ni que tú eras Eh, así tampoco. y yo no era así. Y automáticamente, gracias al Señor, yo como que recapacitaba en el momento y decía, este no soy yo, Ujú. en momento de embriaguez. Tengo para decirte que en esos tiempos Dios me libró de la muerte varias veces. Varias veces Dios me libró de la muerte. Yo tuve accidentes que no eran para yo estar aquí. ¿Cómo? Estoy aquí porque Dios tenía un propósito conmigo. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, se cumple, por amor o por dolor, Así es. pero se cumple. Y yo recuerdo que uno de esos accidentes que yo tuve, anteriormente, anteriormente a ese accidente grande que yo tuve, donde yo desbaraté mi vehículo, yo recuerdo que yo venía de la zona de Boca Chica ya o de la playa, 7:30 de la noche, casi 8, en un carro que yo tenía, corría muchísimo. Yo venía, a mí me encantaba la velocidad. Yo venía casi a 200 kilómetros por hora. Wow.
de noche. Yo me acuerdo que y venía uno de los amigos míos, venía delante de mí, andábamos tres. Y yo me acuerdo que yo vi una luz de un vehículo que venía lejos delante de mí, iba lejos. Y en fracciones de segundo, yo estaba prácticamente encima de ese vehículo. Y yo entiendo que eso no fui yo que lo hice, porque yo hice una maniobra con el carro, que yo entiendo que eso no fui yo, porque yo solamente moví el guía. A esa velocidad, un jalón Sí, de un sí, guía es algo catastrófico. claro. Y yo solamente moví el guía. ¡Fup! Y en el momento en que yo moví el guía, yo le di con el retrovisor derecho de mi carro por detrás a una jipeta. Que si yo le daba de frente a esa jipeta, yo me acuerdo que ese retrovisor se desbarató, que se volvió harina. Eso no se vio dónde quedó, de la velocidad que yo traía. Esa noche, como yo estaba ya prácticamente en estado de embriaguez, yo seguí mi rumba. Llegué a mi casa a casi 5 de la mañana porque la esposa mía comenzó el proceso de llorar lágrimas de sangre, lo que yo le declaré. Porque yo me acuerdo que yo salía a la calle a beber y mientras yo tenía dinero encima, yo no me paraba. Yo duraba hasta 3 días sin amanecer en mi casa en ese tiempo, luego de haberme apartado de los caminos del Señor. Yo tengo una pregunta, Martín, y excúsame. Cuando tú le dijiste a ella que iba a llorar lágrimas de sangre, ¿era porque lo que tú ibas a hacer, lo iba a hacer a propósito o porque iba a volver atrás? No sé si me doy a entender con la pregunta. O sea, tú le dijiste, tú vas a llorar lágrimas de sangre. O sea, en ese momento tú dijiste, ahora te lo voy a hacer de maldad. O simplemente tú lo dijiste porque entendías que ibas a volver atrás y iba a sufrir mucho. Exactamente. Mira, fue tan así cuando yo tomé la decisión de apartarme del Evangelio. Yo le dije que iba a llorar lágrimas de sangre, no porque yo tenía planeado nada de lo que yo iba a hacer. Ok, Lo que pasa es que yo sabía de dónde el Señor nos había sacado, ok. de dónde Dios nos había librado, ya el proceso que nosotros habíamos Iban a pasado. estar sensibles a Y yo volver. sabía que yo fuera de los caminos del Señor, yo era una presa fácil nuevamente. Íbamos a estar prácticamente en la misma situación. Y Satanás es tan engañoso y padre de mentiras, que, así como lo dice, que el Señor lo reprenda, que yo recuerdo que yo decía, yo dije, bueno, si yo me aparto, yo no tengo que volver a lo que yo hacía antes. Si yo un día me tengo que tomar una cervecita, yo decía, yo me la tomo y no tengo que volver a hacer lo que hacía antes. Eso lo decía yo. Sí. Yo decía, porque ya yo tengo autocontrol de mí, decía yo. Pero el enemigo tenía todos sus planes Ya. hechos conmigo, porque automáticamente yo tomé la decisión de apartarme del camino del Señor. Yo me convertí prácticamente en un títere de él. Ya. Entonces, otra preguntita ahí mismo, Martín. Te están mirando. Un consejo. ¿Por qué? Porque probablemente ese paso atrás que dieron en su vida espiritual fue podremos decir, fue por la esposa, ¿no? No me gustaría decirlo así, pero... Esa sería una... eso fue lo que yo analicé, pero termina la respuesta que yo te voy a contestar. Sí, la pregunta es, o es el consejo que tú le podrías dar a una pareja de esposo que estén en los caminos de Dios y que uno esté flaqueando. O sea, ¿qué tú le dirías? Amén. Mira, lo primero es que hay algo que nosotros como cristianos debemos entender. Cada uno de nosotros tenemos un llamado personal y cada uno de nosotros tenemos un compromiso delante de Dios. Fuera de esposo, de madre, de hijo, de compañero, de amigo. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso con Dios, el propósito por el cual Dios nos llamó. Cuando pasó ese proceso con la esposa mía, yo le eché toda la culpa a ella. Toda la culpa yo se le eché a ella y le dije, me voy a apartar por ti, me voy a descarriar por ti. Ese fue el error más grande que yo cometí. Porque a mí se me olvidó que Dios me llamó a mí y que Dios demandó de algo en mí, que yo tenía que cumplir con eso. Por fuerte que fuera la situación, por fuerte que fuera la circunstancia, por fuerte que fuera el proceso, yo no debí nunca en la vida volver atrás. Nunca en la vida yo debí volver atrás. ¿Por qué? Porque automáticamente yo volví atrás. Todo lo que el Señor había puesto en mí y lo que Dios estaba demandando de mí, yo prácticamente lo eché por basura. Lo tomé por basura y me olvidé de todo lo que Dios había hecho en mí. Un consejo para toda la audiencia y para esos matrimonios, que yo sé que hay muchos matrimonios que quizá se van a ver envueltos en
o se están viendo envueltos en estas situaciones y pasando por situaciones semejantes, lo primero que hay que buscar es humillarse delante de Dios, pedirle a Dios sabiduría, guianza, y por fuerte que sea la situación, no desvanecer, no echar atrás, porque eso literalmente es lo que el enemigo está buscando, que tú te desenfoques, que tú te olvides, que tú le eches la culpa al otro de lo que está sucediendo. Recuerda que tú tienes un compromiso con Dios. Dios te ha llamado por un propósito. Y ni siquiera los dedos de las manos son iguales, no son parejos. Siempre hay uno que va a tener más búsqueda que otro. Siempre hay uno que va a ser más entregado que otro. Siempre hay uno que hay que ayudarlo. Por eso se llama de ayuda idónea. Es para que la esposa esté ahí con el esposo o el esposo esté ahí con la esposa, ayudándose mutuamente. Recuerda que si tú estás caminando y tú tienes problemas de un pie y tienes un problema en una pierna, tú vas a cojear. Así mismo es el matrimonio. Si hay uno de los dos que está débil, hay uno de los dos que está desvaneciendo, el matrimonio, tú vas a sentir que está cojeando, pero por eso tú no puedes dejar y abandonar el proceso por el cual tú estás pasando. Tú tienes que pedirle al Señor que te fortalezca, que te dé sabiduría, buscar propósito de parte de Dios, buscar ayuno, oración, lectura de la palabra, buscar consejeros. Siempre, siempre, siempre tú vas a tener un consejero, un hermano, un amigo dentro de la iglesia también que va a ser un consejero para ti. Apoyarte en él, decirle, mira, ayúdame con la oración, vamos, dame un consejo, dame esto. Nunca quieras pelear la batalla tú solo. Amén. Así que es un consejo para muchos de esos matrimonios, sea cual sea de ambas partes que estén pasando la situación, nunca desvanezcan, nunca desvanezcan y sobre todo no cometan el error que yo cometí, nunca lo cometan de echarle la culpa al otro. Siempre la culpa y la responsabilidad es de uno mismo porque es una decisión propia que tú tienes que tomar y que algo que Dios te mandó contigo y el propósito por el cual Dios te llamó. Así que ese propósito tú no lo puedes abandonar por nada en el mundo. Y así como ella flaqueó, lo que más quería el Señor es que en vez de tú irte a la calle, le diera fuerza a ella, ¿no? Amén. Para que se acercara más Amén. A Jesús. Se hizo lo contrario. Entonces, Martín, volvemos al accidente cuando con el retrovisor, ahí te quedaste diciéndonos de que ahí tu esposa empezó a llorar, a sufrir. Mira, esa noche yo recuerdo que yo seguí en mi rumba y en mi calle. Pero hay algo ya, mira, cuando Dios tiene un propósito con una persona y lo digo por experiencia propia de lo que yo viví. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, ese propósito se va a cumplir. Se cumple. En el nombre de Jesús. Yo recuerdo que yo esa noche seguí y en calle y en todo. Pero al otro día, yo recuerdo que cuando yo desperté, yo llegué a mi casa a 3:30, 4 de la mañana. Yo siempre llegaba así, cuando llegaba. Ay, Dios mío. Y yo me acosté borracho, no sabía prácticamente de mí. Pero al otro día yo me recuerdo que cuando yo desperté, me vino el momento en el que yo le di con el retrovisor a la jipeta, a la mente. Como que el Espíritu Santo trajo eso a mi mente. Y ahí yo sentía como la administración del Espíritu Santo que me decía, yo te libré de la muerte. Y yo recuerdo que yo comencé a llorar ahí mismo. Yo comencé a llorar porque yo lo sentí y fue una confirmación. Esa velocidad a la que yo venía, si yo le daba a ese vehículo no iba a quedar vivo. Luego de eso, al poco tiempo de eso, entonces amanecido de nuevo en la calle, casi 6 de la mañana, me quedé dormido manejando en la George Washington y choqué con un poste de luz en el mismo vehículo. El carro se desbarató totalmente. Porque al yo dormir me parece que el pie me descansó en el acelerador. El carro corría muchísimo. Y choqué con un poste de luz. El carro se desbarató totalmente. Dios me guardó de nuevo. ¿Qué te sucedió a ti? Mira, como el vehículo quedó, el que veía el carro decía que yo me había matado. Yo ni siquiera con cinturón andaba puesto. Yo me acuerdo que el cristal del carro, yo lo rompí con la frente. Wow. Y simplemente me hice un aruñacito ahí en la frente. Lo único que me hice. Me dio un golpe en el pecho con el guía, pero nada de peligro.
Y el Espíritu Santo volvió y me ministró. Después que yo pasé el proceso, me dijo, yo te libré de la muerte. Ya son muchos llamados, Martín, ¿eh? Amén. Mira, empezó un proceso conmigo. Empezó un proceso conmigo. Hay un testimonio que yo no puedo dejar de dárselo en ese tiempo. Porque quizá muchos lo van a ver, pero yo sé que esto va a ser para edificación de muchos hogares. Y pasó algo conmigo en ese trayecto. Y es que yo tuve un hijo fuera de mi matrimonio. Ok. Mi hijo En ese varón, proceso. en ese mismo proceso, yo tuve un hijo varón fuera de mi matrimonio. Y cuando yo me enteré, fue una persona que yo ni siquiera la conocía. Nos juntamos esa sola noche, así mismo, yo en mi calle, en mi rumbo, en mi cosa, y pasó. Y yo recuerdo que, que cuando yo supe que esa persona, esa mujer estaba embarazada, ahí comenzó el enemigo a atacarme más fuerte. Y yo decía, ya mi vida no tiene sentido. Ya yo eché mi matrimonio, Mi familia. todo, mi familia, ya mi madre, mis hermanos, todos me van a señalar, todos me van a juzgar. Mi madre nunca estaba de acuerdo con las cosas que yo hacía. Ujú. Mi madre siempre se preocupaba por mí, sufría mucho, lloraba, porque fueron muchos procesos. Sí. Y yo recuerdo que yo decía, ya mi vida no vale nada. Yo decía, ya yo no soy nadie. Al punto que llegó a pasar por mi mente hasta quitarme la vida. ¿Cómo? Sí. Pero el Espíritu Santo me tenía guardado para un propósito. Amén. Yo recuerdo, ya después que el niño había nacido y todo, yo me armé de valor. Y pues, como siempre, la esposa mí y yo estábamos peleados. Yo tenía como 10 días fuera de la casa. ¿Quién sabía que tú tenías una persona embarazada hasta que nació? Lo sabían pocas personas. Tu esposa no lo Mi sabía. esposa no lo sabía. Y yo recuerdo la única persona que sabía eso, literal. Bueno, lo sabían algunas amistades mías que estaban Ujú. en el momento. Pero la única persona así de mi confianza, que era siempre mi confidente, que yo le decía todo, era mi madre. Que mi madre es mi madre y es mi amiga. Imagino yo que esa mujer cuando tú le dijiste Me eso, quería matar. Ya tú sabes, eso fue algo tremendo. Lloró, mami lloró como prácticamente como si hubiera sido la esposa mía. ujú, Y me decía que cómo yo cometí esa locura, que yo hice, que porque me decía, tan buena mujer que tú tienes, tan buena esposa que tú tienes, porque aunque nosotros en ciertas cosas no la compartíamos, pero la esposa mía siempre fue una mujer de su hogar, de su casa, ujú, ujú, entregada con sus niñas. ujú, ujú. Y ya tú sabes, ahí comenzó el enemigo una nueva etapa conmigo, Otro proceso. otro proceso más fuerte. Comenzó a yo sentirme avergonzado, a sentirme que yo no valía nada. Comenzó como un proceso de depresión a atacarme. Al punto es que yo comencé, prácticamente aceleré el proceso de rutina mía. Ya yo prácticamente dormía pocas veces en mi casa. Dormía en la casa de los amigos míos. A veces cuando la esposa mía estábamos bravísimos así, yo me iba de la casa y llegué a parar donde los hermanos míos, que gracias a Dios no me abandonaban y me decían, mire una cama ahí. Pasé un proceso fuerte y por mi mente pasó en muchas ocasiones el quitarme la vida. Yo vengo hay algo ya que, que quizá ustedes no saben, yo creo que no lo he testificado aquí, ahora será la primera vez. Mi familia la persigue un espíritu de suicidio. Mi familia, mi padre se suicidó. El abuelo mío, el padre de mi padre, también se suicidó. Y un hermano del abuelo de mi padre también se suicidó. Wow. Y yo entendía que ese espíritu
venía como traspasando un espíritu generacional. Y ese espíritu llegó hasta mí. Pero yo sé que Dios me llamó con un propósito. Y en mí se frenó. Y en esos momentos, cuando yo estaba pasando por esa situación, es primera vez que yo voy a decir esto y que lo comparto con alguien. En ese momento yo pensaba en eso. Yo decía verdaderamente yo voy a terminar como terminó mi padre y mi abuelo. Porque yo no valgo nada, decía yo. Ya yo dañé mi reputación, también que yo estaba cuando estaba en los caminos del Señor. Y mira ahora cómo ya yo estoy. Yo soy prácticamente un mendigo, decía yo. A veces yo salía de mi trabajo y no quería ni llegar a mi casa, porque yo decía que yo voy para mi casa, lo que voy a enfrentar es un problema, una discusión, un pleito. Y sé que ya hay algo guardado que la esposa mía aún no sabe, que cuando eso explote ya, hasta ahí mismo llegó. Pero que ya yo pensé que ya ella lo sabía. No, ella aún no sabía eso. El fin es que ya luego, cuando ya yo decido, después que el niño nace, que ya tenía unos meses, nosotros estábamos en una situación así mismo. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa de un hermano mío durmiendo, tenía prácticamente como 15 días. Y la esposa mía, porque la esposa mía ha sido una buena mujer siempre. Yo sé que la esposa mía, el Señor va a tratar en su tiempo con ella y el llamado por el que Dios la ha llamado se va a activar. Y yo en los últimos tiempos he llegado a creerlo así. Y he creído y creo por lo que Dios me ha dicho que hará. Pero la esposa mía siempre quería que yo volviera a la casa. Porque ya en ese tiempo, ya yo no quería volver ya, porque ya yo decía, ¿a qué voy yo a volver? Si cuando ella se entere de lo que está pasando, cuando ella sepa va a ser peor. Lo que está pasando, va a ser peor. Y ya yo no quiero darle otro golpe más de lo que yo le he dado. El fin es que yo me recuerdo que yo un día me armé de valor, porque yo fui a ver las niñas. Yo tenía las dos más grandes, a Sara y a Camila. Y ella, la esposa mía, me agarró y me dijo, Franklin, quédate aquí. No te vayas, quédate aquí, que tú le hace falta a la niña, tú me hace falta. Entonces ahí yo me armé de valor y yo le dije, mira, yo no me puedo quedar. Yo no me puedo quedar. Ella me dijo, ¿por qué? Yo le dije, yo estoy pasando una situación muy fuerte, tremenda, que yo sé que te va a destrozar cuando yo te la diga. Entonces ahí ella me dijo, dime qué es lo que está pasando para yo entender, porque ella se asustó, ella pensó que yo tenía alguna enfermedad o algo. Yo le dije lo que estaba pasando, yo le dije que tenía que tenía un niño fuera que lo tuve en la calle. Y ya tú te puedes imaginar cómo la esposa mía se puso. Cayó al suelo, destrozada, llorando. Yo me acuerdo que yo salí de mi casa ese día. Y yo iba por el camino que yo lo que quería era buscar un elevado de eso, algo, y tirarme. Cuando salí de ahí. Pero me contuve porque yo sabía que el Señor me estaba llamando para algo, aunque yo estaba en desobediencia. Y recuerdo que comencé en ese proceso. Ya le di unos cuantos días, duré prácticamente como una semana que no la llamaba, ni siquiera para preguntarle por la niña o algo, porque no quería, yo sé que yo sabía cómo ella estaba. Yo siempre le preguntaba a mami, porque ella vivía al lado de mami ahí. Y al final, la esposa mía me dijo, regresa para tu casa. Me dijo, regresa para tu casa. Ya eso eran los últimos tiempos, ya los últimos días donde ya yo sentía que toda la carga del pecado había caído sobre mí. Ya tú pensabas que nada peor ya te podía pasar. Exactamente, yo sentía... Había tocado fondo. Sí, que ya yo no aguantaba más, yo estaba en un nivel, oye, eso fue algo tan tremendo ya, que yo me acuerdo, porque yo prácticamente
me tiré, pues yo decía, yo me decía dentro de mí mismo, yo decía, yo no sirvo, yo no valgo nada. Y hasta de mi trabajo me descuidé. Yo que siempre he sido una gente que siempre le he dado todo por mi trabajo, me descuidé de mi trabajo, de todo. Y yo me acuerdo que el mismo jefe mío, el jefe mío, una persona ateo, que él no cree en la cosa de Dios, así literalmente. Y ese día me jaló el jefe mío a la oficina porque yo estaba fallando con mi trabajo. Ya yo llegaba borracho a mi trabajo, me descuidaba, llegaba tarde. Y el jefe mío me llamó y me dijo, a nivel de los restaurantes, a mí todo el mundo me conoce como Pancho. Y él me llamó y me dijo, Pancho, vuelve a los caminos donde tú estabas antes, porque tú fuera de ahí tú no eres nadie. Y eso cayó en mí como una piedra, porque fue una persona ateo que me lo dijo. Y me está diciendo que vuelva a los caminos donde yo estaba La piedra antes. hablando. Las piedras hablando. Pero no obstante eso, como a los 3 días, yo me recuerdo que vengo saliendo de la cocina y voy cruzando el área del parqueo y me encuentro con otro compañero de trabajo y me saluda. Y él siempre, nunca dejó de decirme varón. Y me saluda y me dice, dígamelo, varón de Dios. Y cuando él me saluda, que yo le doy la mano, yo voy a seguir. Y yo voy para el almacén, voy un poquito rápido a buscar algo que me faltaba. Cuando yo le doy la mano, yo voy a seguir, se queda con la mano mía cogida. Y me dice, dígame, ¿qué es lo que usted está esperando para usted volver a los pies de Cristo? Me dijo, dígame, ¿qué es lo que usted está esperando? Me dijo, porque de todas formas Él lo está llamando. Eso fue como lo que rompió la barrera en mí. Esa misma noche, yo me acuerdo que porque cuando a mí me decían palabras así, yo me apartaba y yo lloraba, porque cuando yo vine a los pies de Cristo, yo fui marcado. Yo tuve un encuentro directo con el Espíritu Santo cuando yo vine a los pies de Cristo. Pues yo sabía dónde yo estaba metido. Y yo dije al otro día, yo tengo que irme para la iglesia de nuevo. Yo tengo que irme para la iglesia. Ya tú ya estaba con tu familia ahí ya. Sí, ya yo estaba con mi familia. Se me pasó a decirte que ya en ese proceso, cuando la esposa mía vio todo lo que en el nivel donde yo estaba, cuando ella vio todo lo que yo estaba, que ella ya no aguantaba más sufrimiento, entonces la que volvió primero fue ella. Ya ella se había reconciliado nuevamente y estaba visitando. Y yo me acuerdo que al otro día yo dije, yo tengo que irme para... Eso me acuerdo como ahora mismo fue sábado, el otro día era domingo. Hacía los cultos en la tarde y yo trabajaba en la mañana. Yo dije, yo me voy para la iglesia. Porque luego de ese accidente, del primer accidente que yo te dije, yo no te dije otro segundo accidente que yo tuve, que fue peor que el primero. En otro carro de un hermano mío. Eso fue literalmente un mes después. Yo tuve otro accidente en otro carro que di muchísima vuelta bajando el elevado de la Duarte en el carro. Y gracias a Dios, no es que salí ileso, pero gracias al Señor, el Señor me guardó con vida. Sí. Pues ahí cuando al otro día yo me decido que voy para la iglesia, yo me acuerdo que me entró un dolor de cabeza tremendo ya. Y yo decía que no iba a poder ir a la iglesia, que no iba a poder ir por el dolor de cabeza que tenía. Pero como que al final me decidí, yo dije, no, yo voy para la iglesia, porque ya yo no aguantaba más, ya yo no aguantaba más el peso que tenía. Y yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia, que los hermanos me vieron, me abrazaron, como cuando el hijo pródigo llega a la casa, me abrazaron y me trataron tan bien que yo decía, Dios mío. Y me recuerdo yo que después que el pastor terminó de predicar, él se me acerca y me dice, porque yo fui a reconciliarme ya. Tú fuiste directo a eso. Yo fui decidido a reconciliarme. Y yo recuerdo que me dice el pastor, mire, usted puede seguir viniendo a la iglesia sin ningún compromiso, siga viniendo. Y yo le dije, no, es que yo no vine a visitar sin compromiso, yo vine a comprometerme nuevamente, fue. Yo vine a reconciliarme, fue. Cuando yo le dije
eso al pastor. Él llamó a los hermanos, vengan, vamos a orar, y oraron por mí. Y ahí yo comencé de nuevo un proceso y gracias a Dios el Señor nos ha ayudado hasta ahora. ¿Aproximadamente qué tiempo duraste descarriado? Yo no duré mucho tiempo. O sea, todo lo que pasó, ¿en qué tiempo fue? Eso fue en un año, como en un año y 2 meses. Wow. Como en un año y 2 meses. Ese fue el tiempo que yo duré. Porque el enemigo me usó totalmente como un títere. Sí. Un títere. Yo llegué a niveles que yo creía que ya yo de ahí no iba a salir más nunca. Y luego de eso, los procesos siguieron siendo fuertes. Pero ya... Pero batallábamos diferente. Ya. Los procesos siguieron siendo fuertes porque el proceso con la esposa mía y el tema del niño no fue algo que se dio de la noche a la mañana. O sea, no se sanó tan fácil. Ella no lo asimiló tan fácil. Eso no fue una herida que se curó de la noche a la mañana No, con simplemente decirme, vuelve para tu casa. No, eso se tomó un tiempo. Incluso nosotros llegamos a esta congregación con ese problema. Ya. Y yo, por eso yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones, que yo le tengo un afecto al pastor y un amor y un agradecimiento que es algo incondicional. Porque la persona literalmente que Dios usó para nosotros en un sentido poder sanar esa herida fue al pastor. Y aquí nadie sabía eso. No. Es bueno, solamente la familia de la esposa mía que venían aquí. Pero aparte nadie sabía eso. Qué bien. Y el pastor tuvo ese sentir de invitarnos a un encuentro. Cuando ustedes llegaron, o sea, cuando se mudaron para acá, ¿a qué iglesia ustedes asistían antes de llegar acá? Yo seguía perteneciendo a la iglesia bautista donde yo nací. ¿Iban hacia allá o simplemente cuando se mudaron dijeron, está muy lejos, no podemos ir, vamos a buscar una iglesia cercana? ¿Cómo se dio eso? No, eso fue un proceso. La esposa mía sí. Desde que llegó se comenzó a congregar aquí. Comenzó a congregarse aquí porque aquí se congregaban parte de su familia. Pero yo siempre, Yao, yo tenía, nunca me ha gustado manejarme por emoción o por impulso en las cosas del Señor. Yo decía, yo voy a esperar que el Espíritu Santo me inste a yo hacerlo. Desde la primera vez que yo vine, me encantó, me enamoré de esta casa, de esta iglesia, me encantó todo. Y el pastor nos hizo varias visitas, o sea, a mí. Me hizo varias visitas. Yo le decía, pastor, yo le confirmo después, porque aún yo no he tomado la decisión. Porque como yo te digo, yo tenía un agradecimiento, o lo tengo todavía, demasiado grande por esa iglesia, por esos hermanos que fueron y son un canal de bendición en mi vida. Y yo decía que yo no iba a tomar una decisión así. Pero Dios tiene su propósito en todo. Amén, así Porque es. como yo te especifiqué al principio, hay cosas que ellos no comparten de nosotros los pentecostales. Y después que yo llegué aquí, es que es donde yo pude comenzar a tener experiencias diferentes con el Espíritu Santo. Ya. Y le doy la honra y la gloria al Señor que a través de yo haber llegado aquí, el Señor obró. Y por eso, hoy en día yo digo que mi matrimonio está firme. Y hoy, lo que yo estoy testificando hoy, lo puedo dar como testimonio. Porque yo sé que hay muchas familias que han pasado por ese proceso. Y déjame decirte que solamente Dios puede obrar. Solamente Dios puede restaurar. Solamente Dios puede sanar esas heridas. El ser humano, nosotros como seres humanos, no somos capaces de poder perdonar una situación así. Solamente refugiado en Dios se puede superar esa situación. Hoy yo lo doy por testimonio, pero fue fuerte, muy fuerte el proceso por el cual nosotros pasamos. Caramba, Martín, yo creo que
Yo no sé lo que están ahí atrás, señores, si han sido edificados con este testimonio. Para mí, La gloria del Señor. creo que es más que suficiente. Eh, pero sí quisiera que tú te imagines que tu esposa está aquí adelante. Óyeme, de verdad que, perdóname si me pongo en tu lugar, pero fue sufrida y ella merece que tú pues le dediques unas palabras. Amén. Mira, primeramente, antes de dar ese corto, déjame decirte que a ese encuentro donde el pastor nos invitó, sin saber el problema por el cual nosotros estábamos pasando, la situación que estábamos enfrentando, el enemigo quiso frustrar ese viaje para allá. Yo me acuerdo que aún nosotros viniendo aquí a la iglesia, estábamos viniendo aquí, esos problemas no se acabaron, porque ella no asimilaba eso. Cada vez que ella se acordaba de eso Sí, fue era un un golpe problema. fuerte. Y yo me acuerdo que cuando el pastor nos invitó, yo le dije a ella, literalmente, yo le dije, ¿y cómo el pastor cree que yo voy a poder ir para allá si eso es un fin de semana? Y yo los fines de semana son los días que más trabajo. Pues yo recuerdo que el Señor fue abriendo todos los caminos. Solicité mi permiso, me lo dieron, para no hacer el testimonio muy largo. Pero yo recuerdo que el día antes de nosotros ir para ese viaje, la esposa mía y yo estábamos que dos enemigos se trataban mejor dentro de la casa por el mismo tema. Yo recuerdo que yo estaba trabajando, nunca se me olvida, y yo recuerdo que yo le dije a ella, no te preocupes. Eso era el día antes de ir para el viaje. Yo me acuerdo que yo le dije a ella, no te preocupes, que yo sé que ya lo de nosotros no tiene remedio. Oye, le dije, yo llegando de ese viaje, yo recojo mi ropa y me voy por ahí mismo, porque yo sé que ya lo de nosotros no tiene remedio. Yo decía en mi mente, yo no se lo decía a la persona por vergüenza, pero yo decía en mi mente que el problema que yo estaba enfrentando, ni Dios lo resolvía. Yo decía, pero es que ya ni Dios lo resuelve porque el niño está ahí. ¿Cómo eso se quita? Eso es algo que va a estar ahí todo el tiempo. Yo decía. Y yo recuerdo que a mí se me entró un dolor de cabeza esa noche. Parece que la carga y todo, y el enemigo haciendo su plan. Que yo me acuerdo que salí del trabajo como a la 1 de la mañana y tuve que seguir derecho para la Plaza de la Salud. Al otro día era el viaje. Y como ya yo era cristiano, ya estábamos aquí en la iglesia, yo para que ella no fuera a pensar otra cosa, como estábamos peleados, me acuerdo que le escribí como a las 2 de la mañana. Y le puse así mismo literalmente, le dije, mira, para que tú no vayas a pensar otra cosa, hasta le mandé una foto, me acuerdo, de, mira, yo estoy en la Plaza de la Salud, que tengo un dolor de cabeza que no lo aguanto. Le mandé una foto. Y pues llegué a mi casa como eso de las 3:30, 4 de la mañana, con el mismo dolor de cabeza, no se me había quitado. Me acosté, dos enemigos, literal. Wow. Yo recuerdo que al otro día era que no íbamos. Las damas la montan en una guagua, los caballeros en otro, nos dividieron y nos fuimos. Enemigos totalmente estábamos. Cuando llegamos al lugar, yo recuerdo en la primera administración, yo me sentía tan mal que yo estaba adorando con las manos levantadas y llorando, porque yo decía, dentro de mí mismo, yo decía, ni Dios soluciona mi problema. Y yo recuerdo que a mí se me acercó un servidor, yo con los ojos cerrados y la mano levantada, y me puso la mano así, ahí, en la cabeza. Yo no lo conocía, allá fue que lo vi por primera vez. Y ese servidor se me acercó y me dijo una sola palabra. Y me dijo, así te dice el Señor. Aquí yo te voy a demostrar que para mí no hay imposible. Wow. Yo cada vez que digo esto, Wow. Yo caí de rodillas al suelo llorando. Porque lo que yo decía dentro de mí, el Señor me lo dijo literal, que me iba a demostrar que para Él no es imposible. Y eso fue de gloria en gloria. Yo recuerdo, eso fue tan poderoso que ahí mismo se
se me quitó el dolor de cabeza. Y no me volvió a doler la cabeza. Fueron 3 días de gloria. Y ya yo como que comencé como a despojarme de esa carga. Yo me acuerdo que todas esas administraciones a mí me daban durísimo. Yo caía en el suelo llorando como un niño. Yo caía en el suelo porque es que cuando llegó la hora del perdón, de todo eso, yo sentía que eso que ministraban era todo lo que yo había hecho. Y yo sabía que yo tenía que pedir perdón. Wow. Pues yo recuerdo que al segundo día el pastor se me acerca para hablar. Él me jaló para hablar de cómo yo había experimentado el proceso. Yo estoy testificándole de todo. Y el pastor me dijo una palabra y me dijo, hay una persona que usted no la va a conocer cuando usted la vea. Pero yo no sabía, el pastor se me quedó ahí. Pues al otro día ya se terminó todo. Yo recuerdo que ese día aquí el culto era en la tarde. Vinimos de allá, una gloria tremenda. Yo venía con nueva fuerza, yo venía renovado, ya con un nuevo pensar. Ya yo, en vez de pensar de quererme ir de la casa, ya yo vine con una nueva actitud. Ya yo sabía que tenía que pedir perdón. Yo sabía que tenía que sentarme con mi esposa, pedirle perdón a mi madre. Yo sabía, yo tenía todo planeado, ya planificado todo lo que yo tenía que hacer. Porque ya el Señor trató conmigo de una forma que yo no lo había experimentado nunca. Y me dijo, ya aquí yo te voy a demostrar que para mí no hay imposible. Ya yo sabía que algo Dios estaba haciendo. Sí. Pues cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, si allá había una gloria tremenda, aquí era que estaba la poderosa gloria de Dios, tremenda ese día. Cuando nosotros llegamos, yo me acuerdo que nos pasaron aquí delante, todos los que vinimos del encuentro, nos sentaron ahí delante y había una gloria poderosa. Y yo recuerdo que yo estoy con la mano levantada, adorando, ahí delante. Yo me acuerdo que yo estoy con la mano levantada así, adorando. Y el Espíritu Santo me ministra en ese momento y me dice, abre tus ojos. Y cuando yo abrí mis ojos, que yo miré hacia allá, yo vi a la esposa mía literal tirada de rodillas y con las manos abiertas.